Buenas tardes, tengo el gusto de saludar ahora a Erika Guevara. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Directora, gracias por su valioso tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Gracias a ustedes. Directora, ¿cuál es la posición de Amnistía Internacional respecto a lo que ocurre en Cuba y qué información han podido recabar en estos días? Bueno, primero decir que Amnistía Internacional viene documentando desde hace muchos años una política sistemática y generalizada de represión en contra de cualquier voz que se atreve a criticar las políticas de gobierno, desde opositores políticos abiertamente definidos hasta activistas, personas defensoras de los derechos humanos, artistas y periodistas y personas ordinarias que intentando ejercer su libertad de expresión y de asamblea pacífica han sido castigados a través de legislaciones que están fuera de los estándares internacionales. Y lo que vimos el domingo 11 de julio, estas masivas protestas espontáneas que se propagaron en todo el país, por lo menos en 58 localidades, que fue lo que nosotros pudimos verificar, son una muestra no solo de la crisis actual que enfrenta el país, sino de un cúmulo de hartazgo social de muchos años de restricciones al ejercicio fundamental de derechos. Y lamentablemente también lo que vimos fue cómo se repite esta política de represión, un gobierno intolerante, un gobierno con una retórica divisoria, una retórica inclusive que llama al combate a sus simpatizantes en contra de personas que pacíficamente han ejercido sus derechos. Hasta ahora hemos podido documentar con todas las limitantes del caso, dado los cortes de internet, pero que ya son cientos de personas que se encuentran en situación de detención arbitraria o inclusive desaparecidas, es decir, que no conocemos de su ubicación, pero según sus familiares o testigos fueron detenidas por alguna autoridad del Estado, ya sea policía o por agentes vestidos de civil que también participaron durante las protestas para reprimir a las personas. ¿Tiene el número exacto, directora, de cuántas personas están detenidas o desaparecidas? Mira, Pedro, ha sido muy complicado el tema de la verificación. Nosotros como organización de derechos humanos, nuestro trabajo es de investigación rigurosa. Hemos intentado verificar, contrastando información no solo con testigos y los familiares, sino intentando allegarnos a la poca información oficial que existe. Hasta la fecha existen varios listados, sobre todo de las propias familias, ¿verdad?, que han empezado a organizarse con apoyo y ayuda de algunas organizaciones de derechos humanos. Y bueno, digo organizaciones de derechos humanos porque lo son en términos de la labor que hacen, pero que desafortunadamente no son reconocidas como tal en Cuba, ¿verdad?, como organizaciones, porque no pueden registrarse, pero estas personas defensoras de los derechos humanos han acompañado y hay listas que van desde los 400 personas hasta las miles de personas. En realidad es difícil. Nosotros hemos podido corroborar y verificar una lista de 385 personas, de las cuales se sabe que 44 están detenidas todavía, o sea, que se ha podido verificar, y el resto está en situación de desaparición. ¿Fueron detenciones arbitrarias o también selectivas, directora? Bueno, ha habido una combinación, Pedro. Ciertamente el domingo se dieron detenciones masivas de personas en el contexto de las protestas, pero paulatinamente hacia la noche del domingo y todos estos días lo que hemos presenciado son detenciones selectivas de personas activistas por los derechos humanos, periodistas independientes, artistas reconocidos de movimientos como del Movimiento San Isidro, que selectivamente han sido tomados desde sus hogares y llevados a centros de reclusión. Esto, sin ninguna duda, tiene la intención de acallar las voces, sobre todo de aquellas personas que han ganado una legitimidad y un reconocimiento social, con el temor de que se puedan seguir desatando estas protestas pacíficas en todo el país. El gobierno de Cuba había señalado la muerte de una persona. ¿Ustedes tienen reporte de que esta cifra sea correcta o hay más? Pues sí, conocemos el caso que las propias autoridades, el registro oficial determinaron como un fallecido en el contexto de las protestas. No tenemos mayor información, sí sabemos que hay decenas de personas heridas. El día domingo verificamos a través de nuestro trabajo de verificación digital y de todo, digamos, la evidencia videográfica que se le hizo llegar a la organización,
que hubo un uso indebido de la fuerza, un uso excesivo de la fuerza y en muchos casos un uso letal de la fuerza. Es decir, que la policía disparó munición viva en contra de manifestantes. Lo pudimos registrar en Camagüey, por ejemplo, en donde sabemos que personas heridas fueron llevadas a un hospital y hasta este momento sus familiares no han recibido información sobre su estado de salud. Ahora, directora, ¿cuál es el rol de los jóvenes en este conflicto? Mira, Pedro, eso es una pregunta muy importante porque yo creo que es importante sacar a Cuba de la excepcionalidad que la politización y la polarización han provocado. Lo que hemos visto en Cuba no dista de lo que hemos visto recientemente en Colombia, lo que vimos en Chile, lo que hemos visto en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en muchos otros países en donde la juventud es la que está marcando hoy día el rumbo de estos movimientos de protesta pacífica. Son las personas jóvenes las que están saliendo a la calle como última opción, precisamente porque demuestra que sus gobiernos no solo son intolerantes, sino que han perdido la capacidad de diálogo. En Cuba no es la excepción, son las personas jóvenes las que lideran pues estos brotes de protesta que ya veníamos viendo en los últimos meses, en los últimos años, yo diría, pequeños brotes de protesta pacífica que se daban en algunos lugares del país, sobre todo entidades, barrios sumamente empobrecidos, marginalizados, en donde jóvenes son los que están saliendo a la calle. Y el domingo la gran mayoría de las personas eran personas jóvenes, pero también personas diversas de diferentes localidades, pero sobre todo comunidades históricamente marginalizadas, como las comunidades negras, que lamentablemente siguen sufriendo desproporcionalmente esta política de represión y pues las violaciones a los ejercicios a los derechos humanos. Doctora, hay quienes dicen que esto es una primavera negra por parte del gobierno cubano. ¿Qué opina al respecto? Bueno, es difícil poder comparar la situación de hoy con otros acontecimientos en la propia historia de Cuba. Yo creo que es importante reconocer que Cuba se encuentra en un contexto sumamente preocupante en materia de ejercicio de derechos humanos, una crisis económica que lleva muchos años y que ha pues afectado desproporcionalmente a estas comunidades marginalizadas. Un país en donde el gobierno ha instaurado una política sistemática y generalizada de represión, donde la libertad de expresión y la libertad de asamblea pacífica son castigados brutalmente por las autoridades. Entonces hoy día lo que vemos es un despertar de la sociedad, un hartazgo, un llamado desesperado a un gobierno intolerante que no escucha, un gobierno que además continúa utilizando un argumento obsoleto como es el embargo económico y financiero de los Estados Unidos, que sin duda ha contribuido negativamente, ha impactado en el ejercicio de derechos económicos y sociales. Es por eso que Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que se retire, pero ese embargo no exime al gobierno cubano de sus responsabilidades de protección a los derechos humanos. Ese embargo no es culpable de la represión violenta que hoy día estamos viendo, de las cientos de personas que están detenidas arbitrariamente y que se unen a muchas más que ya se encontraban en situación de detención arbitraria. Hacia ese punto iba dirigida mi última pregunta, directora. ¿En qué medida es atribuible esta situación a Estados Unidos? Bueno, el embargo económico y financiero ha contribuido de manera sustancial al complejizar, a obstaculizar pues la posibilidad del ejercicio de derechos económicos y sociales. Pero sobre todo el embargo ha servido como una excusa para el gobierno de Cuba para que implemente esta política de represión, para que bajo la excusa de esta narrativa de Guerra Fría que ha existido entre esos dos gobiernos, pues sean las personas, el pueblo cubano, quienes paguen las consecuencias. Nosotros hemos hecho una investigación en los años 90 para verificar que efectivamente había un impacto negativo en todas estas medidas impuestas a partir del embargo económico y financiero. Pero cabe decir que en las Américas, Cuba es el único país en donde Amnistía Internacional no puede ingresar, no tenemos permiso por parte de las autoridades, a pesar de que reiteradamente hemos solicitado la posibilidad de acceder a Cuba para hacer nuestro trabajo directo de documentación y monitoreo. E inclusive hemos solicitado ingreso a Cuba para precisamente investigar el impacto del embargo financiero y económico
que ha impuesto los Estados Unidos y que afecta la vida diaria de las personas en Cuba, y aún así se nos ha rechazado. Así que la evidencia que presenta el gobierno de Cuba pues siempre será parcializada mientras no se permita el escrutinio internacional, mientras no se permita, por ejemplo, a mecanismos de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a ingresar al país y hacer el trabajo de monitoreo y documentación, de vigilancia del respeto de los derechos humanos. Directora, le agradecemos de verdad que nos haya brindado su valioso tiempo. Esperamos seguir en comunicación con usted para hablar de este y muchos otros temas que están pendientes. Gracias a ustedes, Pedro. Buena tarde. Buena tarde.